Mi padre se adueñó de la casa que heredé y la vendió para pagarle un viaje a mi hermano como si yo no importara. Mi padre puso en venta la casa que me dejó mi abuela y afirmó que el dinero serviría para costear un viaje de mi hermano. Una semana más tarde solté una carcajada cuando mi abogado lo contactó. Pensé que mi padre estaba bromeando al decir que esos fondos provenientes de la venta de la casa que heredé irían para unas vacaciones de mi hermano. Yo también encontré gracioso el comentario al principio, pero cuando mi abogado lo llamó 7 días después, la sonrisa se me borró. Esa casa era mi mundo, no solo un bien incluido en el testamento de mi abuela. Fue el lugar donde transcurrió gran parte de mi niñez, mi refugio cuando las cosas se complicaban con mis padres. Mi abuela fue la única persona en la familia que de verdad se interesó por mí. Prácticamente me educó, mientras mis padres estaban absortos en sus asuntos y obsesionados con mi hermano menor, Carlos. Ella siempre estuvo presente, haciéndome sentir valioso, y al fallecer, me dejó su hogar. No me extrañó, mis padres apenas la visitaban y nunca se molestaron en ayudarla cuando cayó enferma. Carlos, el favorito de la casa, tampoco mostraba interés. Estaba demasiado ocupado sin hacer nada a sus 24 años, aún viviendo con mis padres, sin empleo, pero siempre considerado un genio por mi papá. Hace tiempo acepté que yo era el hijo invisibilizado, el que debía valerse por sí mismo, aunque jamás imaginé que llegarían a tanto. Una tarde decidí pasar por la casa solo para contemplarla. No vivía ahí, ya tenía mi propio departamento, pero me reconfortaba saber que seguía siendo mía. Al llegar, algo no cuadraba. Había vehículos desconocidos estacionados afuera, no eran míos ni de mi abuela. Me acerqué, toqué el timbre y, tras unos instantes, un hombre de unos 30 años abrió la puerta, con una mujer observándome desde atrás, ambos con gesto desconcertado. «¿En qué puedo ayudarte?», dijo el hombre. Arrugué la frente. «Esta es mi casa. ¿Quiénes son ustedes?». La mujer dejó escapar una risita incómoda. «La compramos hace un mes al dueño». Sentí un nudo en el estómago. «¿Cómo?». El hombre se cruzó de brazos. «La adquirimos de forma legal. ¿Cuál es tu problema?». Me quedé sin palabras. Miré sus autos, el Porsche que ya no me pertenecía, y apenas pude asimilarlo. Saqué mi celular, revisé mis correos y mensajes. Nada, ni un aviso, ni una señal de la venta. Pero intuí lo que había ocurrido. Sin decir más, me giré, subí a mi carro y manejé directo a la casa de mis padres. Solo estaba Carlos, acostado en el sillón, pegado a su teléfono, apenas alzó la vista al verme entrar. «¿Qué te pasa?», gruñó. Tomé aire para no perder la calma. «¿Dónde están papá y mamá?». Se encogió de hombros. «¿Para qué los quieres?». Apreté los dientes. «Porque vendieron mi casa». Carlos parpadeó. «Ah, sí», dijo como si fuera algo insignificante. «Ya regresan». Y volvió a su pantalla. Lo observé un minuto entero. No le importaba en lo más mínimo. Esperé. Cuando mis padres llegaron, no les di tiempo ni de acomodarse. «¿Qué hicieron?». Mi papá resopló como si yo fuera el exagerado. «Oye, Hugo, no era justo que te quedaras con esa casa. Tu mamá y yo teníamos otros proyectos». «¿Proyectos?», repetí incrédulo. Habían falsificado papeles y vendido mi propiedad. Mi papá siguió, imperturbable. Carlos necesitaba un descanso. Estuve a punto de reírme otra vez, pero ya no era divertido. Negué con la cabeza. «Esto no se queda así». Me di media vuelta y salí, porque mi papá no sospechaba lo que se le venía encima. No recuerdo bien cómo llegué a mi departamento. Aferraba el volante con tanta fuerza que mis manos temblaban. Aún resonaba en mi mente la voz de mi padre, serena y arrogante, como si no me hubiera despojado de algo mío, como si no tuviera importancia. Carlos necesitaba un viaje, un carro nuevo. Mientras tanto, la casa de mi abuela, el único lugar donde me sentí en casa, ya no estaba. Me estacioné frente a mi edificio y me quedé ahí un rato. No iba a dejarlo pasar, pero tampoco actuaría sin estrategia. Mi papá era engreído, aunque no idiota. Si había hecho esto, seguro intentó ocultar sus pasos. Llamé a mi amigo Daniel, un abogado brillante y tenaz. Si había algún rastro de ilegalidad en esa venta, él lo descubriría. Le relaté todo por teléfono, y al terminar, estaba indignado. «Nos vemos mañana en mi oficina», dijo. «Trae lo que tengas. Correos, papeles, mensajes, hasta una nota de tu abuela si habla de la casa». Esa noche apenas dormí. Mi cabeza no paraba de darle vueltas a todo. La voz de mi abuela, la actitud de mi papá, la apatía de Carlos y un pensamiento constante.
Creen que me derrotaron. No sabía qué esperar al día siguiente. Me reuní con Daniel y le entregué todo: el testamento de mi abuela, estados de cuenta, incluso mensajes antiguos donde ella expresaba su deseo de que la casa fuera mía. Los examinó un rato y luego se recostó en su silla. «Tu papá es un tonto», dijo finalmente. Alcé una ceja. ¿Por qué? Porque no solo cometió un delito, dejó pruebas por todos lados. Giró su pantalla y me mostró algo inesperado. Una firma falsificada. Mi firma. La observé de cerca. Esto no lo hice yo. Daniel sonrió. Tu papá simuló tu aprobación para la venta y usó un notario con antecedentes dudosos. Esto lo va a hundir. Suspiré aliviado. ¿Qué hacemos ahora? Se crujió los dedos. Primero les mandamos una notificación legal. Les damos chance de devolver el dinero antes de ir a juicio. Pero por lo que me cuentas, tu papá no cederá. Jamás, afirmé. Entonces lo demandamos. Y si no puede pagar, tendrá que mostrar todo lo que tiene. Su casa, sus ahorros, todo. Asentí, sintiendo una chispa de esperanza tras días de furia. Adelante. Sabía que mi papá no devolvería ni un peso. Era demasiado orgulloso para reconocer su error. Para él, yo siempre fui una molestia, un estorbo en su familia perfecta, donde Carlos era el hijo ideal y yo apenas un inconveniente. Pero esta vez se había pasado de la raya, y yo haría que lo lamentara. Ese mismo día, Daniel redactó la notificación formal y la envió por todos los medios posibles: correo electrónico, postal y hasta con un mensajero oficial. Casi imaginé la expresión de mi papá al recibirla. Sabía cómo reaccionaría. Con desdén o tal vez burla, convencido de que podía pisotearme sin repercusiones. 2 días después, mi mamá me llamó. «Hugo, ¿por qué haces esto?», dijo, agotada. Apreté el teléfono. «¿De verdad necesitas que te lo diga?». «Es solo una casa», insistió. «Tu papá y yo pensamos que era lo mejor. Tienes tu departamento, no te hacía falta». Cerré los ojos para no estallar. ¿No me hacía falta? Hablas del lugar donde crecí, el que mi abuela me dejó porque sabía que ustedes nunca me quisieron. Y lo vendieron para un capricho de Carlos. ¿Eso te parece lógico? No es tan sencillo. Sí lo es, la corté. Falsificaron mi firma. Eso es ilegal. Hubo un silencio. Ella sabía que yo tenía razón, pero solo suspiró y dijo: «Siempre tan exagerado». Colgué. No había más que discutir. El plazo de la notificación pasó sin respuesta de mi papá. No me sorprendió. Estaba seguro de que yo no me atrevería a seguir. Así que Daniel presentó la demanda. La respuesta llegó rápido. Al día siguiente, Carlos me escribió: «¿De verdad vas a demandar a tu familia por una casa vieja?». ¡Qué absurdo! Solté una risa seca. Carlos, que nunca tuvo que esforzarse por nada, pensaba que yo era el ridículo. No entendía lo que significaba perder lo único valioso para ti. No le contesté. No valía la pena. Mi papá, en cambio, no se quedó callado. Esa semana, Daniel recibió un correo del abogado de mi padre, un tipo mediocre, probablemente un conocido que tomó el caso para asustarnos. Decía algo como: «Mi cliente rechaza las acusaciones, la venta fue legal y cualquier impugnación se considerará hostigamiento». Le enseñé el correo a Daniel. Lo leyó, puso los ojos en blanco y se rió. «Miente. Si estuviera tan seguro, ya habría mostrado pruebas, pero no puede porque la firma es falsa». ¿Seguimos entonces? Por supuesto. Los días siguientes fueron un caos. Mis padres empezaron a decirle a toda la familia que yo los estaba arruinando. Recibí mensajes de tíos, primos y hasta conocidos. «Es solo una casa. Es tu papá. La familia vale más que el dinero». Nadie se preguntó por qué él me hizo esto, cómo me sentía. Para todos, yo era el malo. Entonces llegó el golpe decisivo. Daniel obtuvo el contrato de venta con mi firma falsificada y pidió un peritaje. El resultado fue claro. No era mía. Mi papá no solo había cometido fraude, sino que lo hizo de forma descuidada. Eso elevaba el caso. Además de la demanda civil, ahora había pruebas para un proceso penal. En la primera audiencia, vi a mi papá en el juzgado por primera vez desde que empezó todo. Estaba con su abogado, con cara de aburrimiento, como si esto fuera una molestia menor. Mi mamá no vino, tampoco Carlos. El juez abrió la sesión.
El abogado de mi papá intentó decir que no había evidencia sólida, pero Daniel, sin hablar, presentó los documentos peritados. El juez los miró brevemente, y luego a mi papá. ¿Puede explicar por qué la firma de su hijo parece falsa? Mi papá se puso rojo, balbuceó sobre errores y confusiones, pero el juez no compró su historia. La sesión terminó con una orden de revisar todos los registros financieros de la venta. Si mi papá escondía algo, pronto lo sabríamos. Al salir, se acercó a mí. ¿Crees que esto te da algo?, gruñó. «Esto te va a salir mal, Hugo». Me crucé de brazos. «No, papá, el que pensó que podía salirse con la suya fuiste tú, pero aquí se acaba». Me miró un segundo y se fue. Esa noche, en mi departamento, dejé que todo se asentara. Aún faltaba mucho, pero por primera vez sentí que tenía el mando. 2 semanas después, llegó la resolución. El tribunal reconoció el fraude, anuló la venta y me devolvió la casa. Además, mi papá debía indemnizarme. Lo mejor, no tenía cómo pagarlo, así que tendría que vender su propia casa. Cuando se enteró, me mandó un último mensaje. «Papá, arruinaste a tu familia. Ojalá estés satisfecho». Miré el texto, sonreí. Nunca había estado tan tranquilo. Mi papá siempre se creyó intocable. Vivía seguro de que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias, pero ahora estaba atrapado. Recuperé mi casa, pero el destino le tenía una sorpresa más. Días después de ganar, Daniel me llamó con un tono divertido poco habitual en él. «No vas a creerlo», dijo. «Dime que arrestaron a mi papá». Bromeé desde mi sofá. Daniel rió. «Todavía no, pero los que compraron tu casa lo demandaron». Me quedé callado un instante. ¿Qué? Piden una compensación. Dicen que los estafó, que vendió una propiedad sin papeles en regla y ahora perdieron todo. Solté una risa baja, no de alegría, sino de pura justicia. Daniel siguió. «Tienen un caso fuerte. Tu papá les deberá bastante». «¿Y lo tiene?» «No». Esa palabra me hizo sonreír de verdad por primera vez en meses. Cuando volví a mi casa para organizarla, me topé con la pareja que la había comprado. Estaban recogiendo sus cosas. Sentí un leve remordimiento. Ellos no tenían culpa del engaño de mi papá, solo querían un hogar. La mujer se acercó primero. «Tú eres el dueño real, ¿verdad?». Asentí. Ella suspiró, cansada pero sin enojo. «No te guardamos rencor. Sabemos que te afectaron tanto como a nosotros». Su esposo se aproximó. «Tu papá, en cambio, ojalá lo pierda todo». Solté una risita. «Estoy de acuerdo». Me contaron que demandaban a mi papá por el daño económico y emocional. Habían invertido mucho en la compra, la mudanza y arreglos, y lo perdieron todo. «No es tu responsabilidad», dijo el hombre, «pero alguien tiene que responder». Asentí. «Y él lo hará, hasta el último peso». Terminaron de empacar, se despidieron y se fueron. Aunque no nos conocíamos, había un respeto mutuo. No me veían como adversario y yo entendía su lucha. Con mi casa de vuelta, por fin respiré. Era raro estar ahí tras todo lo vivido. Recorrí las habitaciones. Los recuerdos regresaban. El aroma, el sonido del viento en mi ventana, como si la casa me hubiera esperado. No me arrepiento de nada. Mi familia me tacha de traidor. Mi mamá no me ha hablado desde aquella llamada. Y Carlos, fiel a su estilo, subió publicaciones absurdas en redes sobre cómo la codicia rompe familias y el dinero no da felicidad. Me reí al verlo. El mismo que vivió de mis padres y gastó el dinero de mi casa, en un viaje ahora daba sermones. Pero no me afecta. Por años me trataron como algo prescindible, como si mi existencia fuera una cortesía y no un derecho. Mi abuela fue la única que me valoró, y su casa fue su regalo final. Mi papá intentó quitármelo, borrar lo único que tenía sentido para mí, y fracasó. Ahora él está perdiendo todo. Probablemente venda su casa para pagar deudas. Carlos se quedará sin dónde caer, y mi mamá, siempre a su lado, deberá elegir entre sostenerlo o dejarlo caer. Yo estoy en paz, sin remordimientos. Si pudiera volver atrás, lo haría igual. Si tuviera que enfrentarlos en un juzgado otra vez, no lo dudaría. Porque al fin entendí. La familia no importa si no te trata como tal, y no les debo nada a quienes nunca me vieron como suyo. La noticia de que mi papá debía pagar no solo a mí, sino también a los compradores fue el golpe final.
Intentó apelar, alegar malentendidos, incluso hacerse la víctima, pero las pruebas eran irrefutables. Cometió fraude y engañó a todos. La sentencia lo obligó a indemnizarnos a ambos, una suma imposible para él. Sin opciones, tuvo que vender su casa. Fue humillante. Intentó evadirlo, hasta pensó en transferirla a otro nombre, pero Daniel lo bloqueó. Al final, su hogar terminó en manos de desconocidos, igual que intentó hacer con el mío. Mi mamá se quebró. Por primera vez pareció entender las consecuencias, y me llamó varias veces, pero no contesté. Ya no había nada que decir. Se mudaron a un pequeño apartamento en un barrio sencillo, lejos del lujo al que estaban acostumbrados. Carlos, en negación, nunca había trabajado ni enfrentado la vida, y de pronto se vio sin nada. El día que todo se cerró, Carlos me buscó. «Eres un miserable», me dijo furioso. «Destruiste a la familia por una casa vieja». Me reí, una risa fría, de quien por fin ve la ignorancia de su hermano. «¿Yo los destruí?», respondí, cruzándome de brazos. «Mientras a ti te consentían, yo tuve que salir adelante solo. La abuela fue la única que me quiso, y ustedes quisieron robarme su legado». Puso los ojos en blanco. «No empieces con tu drama». Me acerqué, firme. «Escucha, Carlos, esto es lo último que te digo. Eres un parásito. Viviste de papá y mamá sin hacer nada, pero ahora no tienen cómo mantenerte, y yo no te debo ni un favor». Se quedó mudo, sin réplica. «¿Quieres saber cómo acaba?». Seguí. «Papá vivirá amargado y sin nada. Mamá fingirá que no tuvo culpa, y tú tendrás que aprender a sobrevivir solo. Que te vaya bien». Me di la vuelta y me fui, sin mirar atrás. Meses después supe más. Mi papá intentó trabajar, pero no encontró nada que sostuviera su antiguo nivel de vida. Mi mamá tomó trabajos esporádicos para salir del paso. Su casa y lujos se desvanecieron y por fin sintieron lo que es perderlo todo. Carlos pidió ayuda a la familia, pero nadie lo acogió. Terminó compartiendo un cuarto con conocidos y buscando empleo por primera vez. Al inicio me culpó, pero la realidad lo obligó a madurar. Yo seguí mi camino. Recuperé mi casa y mi vida, sin culpas ni lazos con ellos. Me sentí libre, porque entendí que la familia no es la sangre, sino el respeto, y ellos nunca fueron mi familia. No miré atrás, y no lo necesitaba.